Hola, hola, buenos días. Qué gusto estar aquí nuevamente contigo, compartiendo un episodio más de este espacio de este podcast de Despertares. Recuerda quién eres. Es un amoroso espacio de restauración del ser, de crecimiento personal, toma de conciencia, autoconocimiento, acompañamiento, reflexión y sanación interior. Recuerda quién eres, es un susurro para el alma, es un llamado a despertar. Y qué gusto tenerte nuevamente por aquí, poder compartir contigo un episodio más de esta miniserie que estamos haciendo de heridas de la infancia. Esperamos que hayas podido, espero que hayas podido revisar con tranquilidad la información que subimos respecto a las heridas que ya hemos platicado un poquito. Recuerda que empezamos hablando de herida de rechazo y herida de abandono. Son las dos heridas que hemos trabajado y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la herida de traición. Y bueno, nada más retomando un poco, recuerda que son 5 heridas de la infancia o 5 heridas del alma y que se graban en la mayoría de las personas a temprana edad, es decir, desde vientre materno hasta aproximadamente los primeros 7 años. Eso no quiere decir que después no pudiéramos como seguir desarrollándolas, pero yo considero que más bien se van como acrecentando, se van reactivando dependiendo de las situaciones de la vida que vamos manejando. Entonces, tenemos herida de rechazo, abandono, traición, que es la que vamos a ver el día de hoy, injusticia y humillación. La mayoría tenemos por lo menos las primeras 4, algunos libran la quinta, que es humillación, pero la realidad es que de alguna medida y sobre todo en una sociedad que siempre busca tanto el cuidado de la imagen y que tiene un estándar de belleza tan fuerte, la mayoría tenemos influencia de esta herida de humillación, ya la trabajaremos, pero bueno, recuerda que todos tenemos estas heridas. ¿Y por qué es importante? Lo reitero y lo vuelvo a repetir, reconocer que tanto yo como el otro tiene estas heridas, porque si nos vemos desde esta manera, comprendemos el porqué y el para qué de nuestras acciones, el porqué de nuestras máscaras, de nuestras defensas, de nuestros comportamientos. Esos comportamientos que a veces no quisiéramos tener o de los que luego nos sentimos culpables, que nos gustaría reaccionar desde otra manera y que son influenciados por estos niños que tenemos a lo largo alrededor de todo nuestro cuerpo, más bien instaurados en nuestro cuerpo y que tienen que ver con estas heridas. Hago un paréntesis. Muchas personas de repente dicen, yo ya trabajé mis heridas, ya trabajé, fui un curso de niño interior. Claro que todo suma. No voy a decir que el trabajo que hayas hecho o con el terapeuta que hayas sido no haya sido bueno, eso no. Sin embargo, yo preguntaría, ¿cuál de todos los niños? Porque dependiendo de cada trauma, de cada shock, es un niño que se va atorando en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, si yo tenía 5 años, llegó mi papá muy alcoholizado y empezó a golpear a mi mamá, a lo mejor en esta parte, por el susto, se instaura aquí un shock, un trauma, y aquí hay un niño que no pudo expresar, que no pudo hablar, esa emoción, ese shock en particular. Posteriormente, a lo mejor, fallece mi abuelita y se hace un shock y se queda en el estómago. Es decir, se van guardando memorias a lo largo del cuerpo y ahí es donde habitan nuestros niños. Y desde estos niños heridos es desde donde reaccionamos y nos relacionamos. Pero bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la herida de traición. La herida de traición surge por un fuerte dolor a que la vida y las personas no son como yo esperaba. Es decir, este niño, porque se fija en la temprana infancia, este niño, esta niña, perciben o interpretan que esa mamá y ese papá no son lo que deberían de ser. Y hay un sentimiento de traición. Es decir, no dan el ancho, no dan mi expectativa, no me han cuidado, amado como se supone o yo esperaría que deberían de amarme y cuidarme. Entonces se empieza a generar esta herida de traición, lo que provoca en el niño falta de fe
en el adulto, en el cuidador, en la madre y en la padre, y falta de confianza. Es decir, yo no puedo confiar en ellos porque rompen sus promesas con mucha facilidad. Desde el modo que me educan, es decir, me siento traicionado de la manera en que no están o están de manera muy sobreprotectora presentes, o desde estas clásicas cosas que de repente hacemos los papás y que creemos que en el niño no tienen importancia, ¿no? Está el niño y papá, ¿me llevas a tomar una nieve? Y ahorita no puedo, pero te prometo que el sábado te llevo a tomar la nieve, ¿no? Y llega el sábado y papá, vamos a ir a tomar la nieve y resulta que no. No, hay cosas que hacer, hay que ir con tu abuelita, no he terminado el trabajo y entonces el niño va aprendiendo que hay cosas muchísimo más importantes y relevantes para el padre que para el niño. Y entonces nosotros tendemos a minimizar esas cosas. Ay, ¿por qué se va a traumar por una nieve? No es la nieve, es qué tanto me escuchas y estás dispuesto a acompañarme y a regalarme y a darme tu tiempo. Entonces, cuando no pasa esto, se genera esta herida de traición. También suele darse mucho, por ejemplo, en parejas donde hay situación de separación y divorcio y de repente uno de los padres hace muchas promesas o llama o promete que va a ir al festival o promete que va a ir a recogerlo, promete que va y no llega. Me ha tocado ver niños que de verdad se quedan todo el fin de semana esperando, por ejemplo, a papá, que prometió que iba a ir por ellos y los iba a llevar al zoológico y papá pues no se desocupó del trabajo y no llegó. Entonces se genera una fuerte herida, un fuerte sentimiento de yo no soy suficiente, yo no soy valioso, me siento traicionado, me siento herido. Y surge un miedo a que las personas a lo largo de la vida lastimen, lo cual hace que te pongas, o esta persona que tenemos herida, las personas que tenemos herida de traición, nos pongamos a la defensiva de todo y de todo, ¿no? A todos estamos buscando y estamos ya viendo moros con tranchetes para ver de qué manera van a hacer algo que pudiera afectarme y refuerce mi herida de traición. Entonces, lo que pasa es que estos papás, que se supone que deberían amarme, cuidarme, estar conmigo, darme tiempo, darme amor, darme cariño, no pudieron cuidar y amar adecuadamente, hacen lo contrario. Y estoy hablando de situaciones a lo mejor no tan fuertes como lo es no cumplir una promesa, pero cuando hay situaciones muchísimo más complejas dentro del núcleo familiar, como por ejemplo tener un padre alcohólico o que consume algún tipo de sustancia, o una madre que vive en una depresión muy fuerte, o alguno de mis padres tiene alguna enfermedad, eh, estas mamás que de repente estamos por ahí como muy ansiosas, deprimidas, ponen al niño en una situación de incertidumbre constante. Es decir, al todo a mi alrededor parece que puede ser caos en cualquier momento, esto puede reventar en cualquier momento, puede haber una explosión en el sistema familiar y pone al niño en un estado de incertidumbre y de no poder confiar en sus cuidadores, en las figuras que se supone deberían de cuidarlo, sostenerlo y amarlo. Y esto es muy fuerte porque, sobre todo en nuestro país, aquí en México, no voy a hablar de otros lugares porque no conozco honestamente cómo es la dinámica familiar, pero voy a hablar de lo que aquí pasa en las familias. La violencia es algo que está muy normalizado y los ciclos de violencia son y están a la orden del día en continuidad, en continuidad, en continuidad. Hemos normalizado violencia por todos lados. Desde llamarle al niño con el apodo, desde gritarle y paralizar totalmente al niño, desde la nalgadita sana hasta la chancliza, y antes era fajazo, ¿cómo se llama? Con cables, cinturonazos, con palos. Y ahora los adultos hasta lo reímos y decimos, ay, no, claro, mi mamá tenía un bastón o tenía cierto tipo de fajo y hasta me lo pedía y con la hebilla yo se lo llevaba. Y gracias a eso soy lo que soy, no, gracias a eso tenemos un montón de heridas y de traumas. Hablemos las cosas, tenemos que empezar a hablar las cosas como son. Estos ciclos de violencia nos pusieron y nos han puesto en situaciones de mucho dolor, incertidumbre y miedo, que han provocado esta sensación de, a ver, si se supone que estos deberían de amarme y cuidarme y estar a mi lado, no lo hicieron, al contrario, me maltrataron, me humillaron, me violentaron, me gritaron, me dijeron que era un bla, 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 bla.
¿qué puedo esperar de los demás? ¿Puedo confiar en los demás realmente? Si ellos, que se supone, así me lo han dicho, hacían todo por mi bien y por amor, hicieron en mí esto y aquello, ¿realmente puedo tener confianza en los demás? Y esto se proyecta incluso a la divinidad. A veces pedimos a un Dios que además creemos que es un Dios externo a nosotros y que no es así, que vive dentro de nosotros, pero ¿cómo puedo confiar en esta divinidad? ¿Realmente puedo confiar en ella? ¿O está bien ocupado atendiendo otras cosas de otros lados, de otros asuntos, de otros países, mucho más importantes que yo, como este tema de la nieve, ¿no? Hay cosas mucho más importantes que tus peticiones y esto se proyecta y lo vamos proyectando y lo vamos repitiendo en todo, en nuestros hijos, en nuestra pareja, en nuestros jefes, en nuestros amigos, en la divinidad, de los seres de luz que nos rodean. Está esta desconfianza, este no creer que realmente van a estar ahí por ahí para ti, ¿no? Entonces, con la herida de traición, hay mucha pérdida de confianza en las personas, en la vida, en uno mismo o en todo, porque las cosas no fueron como pensamos. Entonces, en lugar de ser niños juguetones, hay aquí una infancia muy robada. Voy a hacer nada más un paréntesis pequeño, que es un ciclo o un círculo de violencia. Entonces, hay varias etapas en un ciclo de violencia. La primera etapa es la acumulación de tensión. Esto lo podemos ver en la familia. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Empezamos, nos levantamos y se empieza a generar tensión. Esta mamá que de alguna manera se levanta, no durmió bien, los niños empiezan, mamá, ¿qué dónde está aquello? Mamá, ¿qué dónde está? Bla, 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 y la gritadera y empiezan a pelear, se empieza a acumular tensión. Voy a hablar de un ciclo corto que se da en un solo día. Entonces se empieza a acumular tensión, bueno, la mamá los lleva a la escuela, empieza a hacer todas las cosas que tiene que hacer, si trabaja, pues va a trabajar, si no, si está en casa, intenta lavar, hacer todo lo que tiene que hacer, recoger la casa, hacer de comer, para que cuando lleguen los niños todo esté preparado, porque también pues va a llegar de comer a comer su esposo, etcétera, etcétera. En algún punto llega el niño y le dice, no hice la tarea, o sale con algún reporte o algo por el estilo, y esta mamá explota. Hay una explosión. Y entonces, reitero, primera etapa, acumulación de tensión, segunda etapa, explosión. Y esta mamá empieza a gritar, pero ¿por qué? Siempre hacen lo mismo. Si bien le va al niño, son gritos, o si no pasa, te dije, castigos, nalgadas, y los gritos regularmente no son gritos que digamos, ay, qué amorosos gritos, ¿no? Con palabras muy amorosas. Y después de ahí la mamá descarga, porque seamos honestos, cuando gritamos, hacemos una descarga de la acumulación de tensión que tenemos. No es realmente un acto educativo, amoroso y correctivo lo que queremos hacer. Y entonces en algún punto la mamá se siente culpable, híjole, ya le grité, no debía haber hecho, qué mala madre soy, y aparece una etapa que se llama luna de miel. Y entonces esta mamá, mi niño, vamos, ¿te parece que te compro una nieve o te hago unos hotcakes para cenar? Es como tratar de solventar esta situación para que no parezca tan intensa. Y volvemos a empezar y volvemos a llegar a la primera etapa, acumulación de tensión, explosión y luna de miel. ¿Cuál es el problema con el círculo de la violencia? Que estos ciclos se empiezan a hacer más cortos. Lo que antes duraba un día completo para pasar todo este ciclo, a lo mejor van varios a lo largo del día y hay varias explosiones y hay varias cosas de estas que nosotros normalizamos. Pues así debe de ser la familia. Así es, esto es parte del sistema, del día a día. Creemos que es muy normal. Esto es un ciclo corto, pero también hay ciclos largos dentro de la familia. Entonces, por ejemplo, un ciclo de violencia física en donde hay golpes y agresiones hacia los hijos muy fuertes o hacia del marido hacia la esposa o de la esposa hacia el marido, hay acumulación de tensión por varios días hasta que en un momento, por una cosa que pareciera no ser muy absurda como servir un plato frío, hay una explosión, hay una golpiza por todos lados, hay muchos gritos y luego después llega esto de perdóname, yo no quería hacer esto, no sé qué me pasó, no vuelve a pasar y la luna de miel se da. La cosa es que la luna de miel a lo largo del tiempo se va acortando y estos ciclos terminan siendo entre acumulación de tensión y explosión. Y se van dando y se van repitiendo y se van repitiendo. Y es algo que vivimos a lo largo de nuestros días que provoca en los niños muchísima incertidumbre y miedo.
por lo que pudiera pasar. Entonces se genera esta fuerte herida de traición. Entonces, hablemos un poquito de la personalidad de quien tiene herida de traición. Okay. Para quien tiene herida de traición, a lo largo del tiempo surge una máscara como un mecanismo de protección y es la máscara del controlador. Entonces, quien tiene herida de traición, su personalidad siempre va a ser querer controlar y tener todo bajo su perfecto control y supervisión. Realmente son buenísimos para hacer las cosas por sí mismos porque no confían en que alguien más las pueda hacer como él. Entonces hay una gran necesidad de control y le genera confianza. Ay, no, es que en un trabajo en equipo es el que siempre hace todo y los demás así como que bien padrísimo porque es muy bueno haciendo, controlando o diciendo qué hacer o supervisando y viendo cómo hacer, dando como indicaciones muy específicas. Entonces genera un gran desarrollo de habilidades realmente porque genera muchas habilidades para lograr que las cosas funcionen de manera adecuada. Quien tiene herida de traición tiene una mente muy rápida, lo que le permite leer lo que pasa a su alrededor rápidamente. Entonces, es este niño que como siempre está en situaciones de caos, aprende a leer al padre, a la madre, a los hermanos y a decir, mi papá está enojado, ahorita ni me le pongo enfrente, mejor me voy y le empiezo a decir a mi hermano, vente, vente, ahorita no, porque mi papá como que no está bien. O sea, se da cuenta y es excelente leyendo el estado emocional y corporal de las personas. Es la persona que sabe perfecta en cuanto entra otra persona, si viene enojado, de malas, triste, si lo regañaron, si viene súper contento, porque energéticamente incluso puede percibir la energía. Y además es buenísimo para imaginar lo que podría pasar. Entonces, es esta persona que siempre está viendo lo malo o lo caótico que podría pasar para que si llega, no le llegue como de golpe, no sea sorpresivo y no duela tanto. Entonces, se podría decir que es como esta persona muy negativa, ¿no? Entonces, no sé, voy a hacer un examen, probablemente no lo pases. Si no lo pasas, no pasa nada, la vida continúa, o sea, como en este enfoque de querer prever un duro golpe para que no duela tanto. Entonces, esto hace que esta persona esté en estado de alerta constante. Siempre, siempre tratando de ver y adivinar los posibles escenarios para que no lleguen y duelan y lo agarren de sorpresa y de a golpe. Entonces, estas personas tienen también complejo de adivino, porque de repente por estas características creen realmente que pueden saberlo todo y que pueden preverlo todo, que pueden como entrar a la cabeza de los otros y decir, regularmente está pensando esto y aquello. Son medios como paranoicos. Si te les quedas viendo, mucho pueden estar pensando, seguramente está pensando que yo dije o que hice, bla, 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 bla. Entonces, tienen complejo de adivino, son medios paranoicos, una mente muy paranoica, no confían en nadie y creen que cualquiera puede mentirles y verles la cara. Entonces, por eso, como papás, son papás muy controladores, que no permiten que los hijos mientan o les vean la cara, porque rápidamente se activa su herida de traición y puede generar explosiones tales como las que él vivía. Entonces, la desconfianza le genera escenarios mentales para prevenir cosas que lo pudieran tomar por sorpresa. Odian la mentira, le tienen fobia a la mentira. Sin embargo, ellos pueden llegar a usarla a fin de generar o de controlar las situaciones a su favor. Son personas que exigen perfección y tienen muy altas expectativas. No son papás como muy exigentes si son padres o son estos jefes supervisores que son muy buenos en su trabajo, son muy buenos supervisando, pero que son muy exigentes y siempre están pidiendo más, 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 porque incluso ellos mismos siempre se están pidiendo más, 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 más. Cuando dan su confianza, porque si lo llegan a hacer, son como niños que pueden llegar a idealizar a las personas, no a verla como realmente es, como un ser humano común y corriente con un montón de heridas, tal como tú, y que puede cometer errores. Si se llega a mentir, si le llegan él considera que hizo algo que generó traición, rápidamente hay una separación
no les gusta y rápidamente se empiezan a decir y a reafirmar, en esta vida no se puede confiar en nadie, lo que genera y reafirma su propia herida de traición. Entonces son muy buenos jefes y líderes, tienen buenos trabajos, regularmente son eficientes y capaces, físicamente son muy atractivos, son las personas que prestan muchísima atención a su imagen, tienen mucho magnetismo, perdón, son muy seductores, manipuladores, protectores, sábelo todos. A la gente les impacta esa clase de personalidad porque da la impresión de ser como personas muy seguras de sí misma, que tienen todo bajo control, que lo saben todo y son como muy magnéticas. Regularmente cuando lo que vemos es solamente eso, la máscara, y cuando sabemos todo lo que hay detrás. Son personas a las que se le necesita poner límites o de lo contrario comen y controlan a quien se dejan. Son personas muy coléricas y desesperadas, les gustan las cosas rápidos. Es el de, están haciendo un trabajo en equipo y es de, muévete, ay, no, 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 quítate, yo lo hago, o sea, no, no, qué lento eres, qué tonto eres, no sabes hacer las cosas. Prefieren tener, por lo tanto, las cosas bajo su control. Ahora, ¿cómo es el físico de la persona con herida de traición? Para ellos el físico es muy importante. Les gusta vestir y sentir que llaman la atención. Esas personas que las ves y desde que van entrando dicen, no manches, qué bien se ve. Independientemente del físico o de la complexión, quiero aclarar, simplemente se ve muy bien. Personas que son muy seductoras. Imagen de ser muy fuertes. En los hombres hay tono muscular, espalda ancha, brazos muy fuertes y cuerpo atlético. Puede tener sobrepeso, y quiero aclarar, puede tener sobrepeso, sin embargo, se ven fuertes, no se ven desparramados. Hay dos clases de sobrepeso y depende de la herida. Sobrepeso flácido y este sobrepeso no se ve durito, se ve muy, muy buena complexión, muy buena, muy buen tono y masa muscular. Eso en los hombres. Y en el caso de las mujeres, la herida de traición se refleja en las caderas, caderas anchas y con vientre abultado, piernas y glúteos grandes, anchos, y cuando el sentido de traición crece, aumenta sobre todo las caderas, los glúteos y las piernas. Entonces es esta corporalidad de que de repente muy delgaditas de aquí y la cadera y las piernas muy anchas. Esa es la corporalidad de la herida de traición. Ahora, perdón. Déjenme ver poquito, que no se me vaya a perder. Entonces, algunas características emocionales de las personas que tienen herida de traición. Siempre están bajo un estrés muy fuerte, porque esto de intentar preverlo todo, organizarlo todo, controlarlo todo, esta mamá que siempre se levanta y hace un check-in y quiere que sus hijos estén perfectamente bien cambiados, porque además, si ella se ve bien, sus hijos se tienen que ver bien, que la casa esté perfectamente arreglada, que todo esté en su lugar, que no haya manchas en los sillones, que todos sepan perfectamente cómo acomodar un plato. O sea, esta necesidad de controlar todo genera muchísimo estrés. Realmente es una carga muy pesada intentar controlar a ti, a todo y a todos. Entonces, hay mucha angustia, mucha ansiedad, pueden llegar a generar ataques de ansiedad, síntomas de mucha carga en cuerpo, de mucha contractura, mucho dolor de cabeza por estar sobrepensando todo el tiempo, migrañas, cefaleas. Son personas que duermen poco, mucho insomnio, porque en la noche, cuando se supone que nos tenemos que pagar y descansar, está el sobrepensar, ¿no? ¿Qué tengo que hacer mañana? No terminé esto, o híjole, ¿por qué me volvió a ver de esta manera? Entonces todo el tiempo están como tratando de analizar los escenarios y las situaciones. Regularmente se sienten desprotegidos, pero cubren su miedo. Y en el fondo hay un sentimiento de mucha soledad, mucha sensación de no ser lo suficiente para que los demás te amen, de tener que estarte cuidando todo el tiempo de los demás porque te pueden traicionar, porque te van a hacer una gachada, porque no van a estar ahí para ti, porque si no lo haces tú, nadie lo va a hacer, etcétera, etcétera. Entonces, son personas que todo el tiempo están buscando hacer cosas porque si no sienten que no sirven o que no merecen. Dicen por ahí, tienen alma de chingaquerito, ¿no? Porque todo el tiempo están como, ay, sí, qué bonito, bla, 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 pero haz esto, esto y aquello. Ah, me fui un momento, permítanme.
Listo. No sé qué pasó por aquí. Ahora, ¿cómo es tener o cómo es ser un papá niño con herida de traición? Y quiero recalcar, cuando está muy activa esta herida, cuando no la hemos trabajado, cuando no nos hemos dado cuenta de ver por qué estamos reaccionando, comportándonos así, nuestro niño es el que es el papá, es el adulto, es el esposo, pero es nuestro niño el que ejerce como todo esto. Entonces, un padre niño con herida de traición es un padre que se cree súper poderoso, que nunca se equivoca. Es el que tiene la razón y se hacen las cosas porque yo digo y es como yo digo y tú tienes que hacer porque yo lo digo, porque yo tengo la razón, porque yo sé más que tú. Realmente son personas que estudian mucho, que saben mucho, pero en esta creencia pues se cree que es el único que puede tener como la visión de todas las cosas, ¿no? Entonces son fuertes, con mucha autoridad, controladores y con altas expectativas a sus hijos. Son papás que no, o mamás, que no toleran estos 8, 9 o 7 para sus hijos. No puede ser. Los hijos tienen que ser perfectos desde la expectativa que tiene el padre. Entonces, crían hijos desconfiados con diálogo paranoico. Hay cosas como de, no te preocupes, es que mamá tuvo un problema en la escuela, seguramente te tienen envidia. Te tienen envidia porque tú eres bla, bla, bla. Entonces, siempre están aislando al niño, haciéndole creer que los demás, no sé, en los demás no se puede confiar y que los demás están ejerciendo siempre como esta mirada de envidia, enojo y que nos tenemos que estar cuidando y protegiendo, ¿no? Aparentemente son papás que dan mucha seguridad, porque son papás que tienen todo bajo control, todo muy organizado, la economía, las finanzas, el trabajo, pero que no permiten al hijo poder tomar sus propias decisiones y vivir su propia vida. Siempre es desde las expectativas y son estos hijos que terminan estudiando aquello que el padre les sugiere por su bien, pero que no les gusta probablemente para nada. Les gustan mucho los hijos fuertes y exitosos y alguno de los hijos se atreve a ser la oveja negra y salirse del sistema y romper la lealtad, no es muy bien visto ese hijo, y probablemente es hasta rechazado. Entonces, en los hijos hay un sentimiento de inseguridad muy profundo porque haga lo que haga, jamás es suficiente para el padre. Jamás es posible acabar de cumplir la expectativa que tiene el padre o la madre sobre ese hijo porque sus expectativas son realmente muy altas e irreales, lo cual es muy fuerte y muy doloroso. Y a la larga, estos hijos, si no logran salirse de este sistema y poder ampliar sus alas, expandir sus alas, tener sus propios horizontes, sus propias ideas, su propia vida, genera muchísimo resentimiento hacia estos padres que no les permitieron volar. ¿Qué te parece esta información? Apenas vamos en la tercera herida de traición. La siguiente hablaremos de injusticia y por último de humillación. Realmente te invito a que veas las otras dos cápsulas y empieces a reconocer qué de cada una de ellas habita en ti, qué de cada una de ellas habita en ti como padre o como madre, o habita en tu pareja, o habita en tus propios padres, qué tipo de padres tuviste y empieces como a hacer una reflexión de autoconocimiento, autorreconocimiento que nos pueda llevar a profundizar mucho en nosotros. Esto es muy importante porque de aquí se puede hacer muchísimo trabajo para que estas máscaras ya no sean tan necesarias. Quiero aclarar, no es que la persona, por ejemplo, que genera una máscara de control sea mala. Porque en nuestra dualidad, en nuestra mente, todo, entonces, bueno, este es malo, ¿no? Es controlador, es malo y este es permisivo, es bueno. No, no va para ahí. Esta máscara de controlador surge por el dolor tan fuerte que siente este niño al sentirse herido, traicionado y a vivir en esta situación de incertidumbre. Estas máscaras nos sirven para sobrevivir, para sobrellevar el dolor. Entonces, la máscara no es mala per se. La máscara y es necesaria y nos ha ayudado, claro que nos ha ayudado, nos tiene aquí, nos ha tenido aquí, hemos sobrevivido, hemos sobrellevado, somos funcionales, tenemos una casa, en un auto, un trabajo, tenemos hijos, o sea, somos medianamente funcionales, por decirlo de alguna manera, entonces nos ha ayudado. Sin embargo, llega un punto en que esta máscara, en lugar de ayudar, nos limita, no nos permite crecer, aleja de nosotros a las personas que amamos.
nos mantiene aislados, en soledad, depresivos, con esta sensación de como este niño, no, yo no valgo lo suficiente para que ellos me amen, me escuchen, me vean, me abracen. Y eso habla de que tenemos que empezar a trabajar nosotros, empezar a buscar otras maneras alternativas a la máscara para poder sobrellevar las situaciones de la vida que pudieran activar estos botones. Entonces, por ejemplo, hay mujeres que dicen, todos los hombres traicionan, en esta familia no se quedan los hombres porque todos los hombres son iguales. Ahí estamos hablando de un sistema familiar con una fuerte herida de traición que se ha pasado de generación en generación. Y la cosa es que no es que todos los hombres traicionen o que todos los hombres que llegan por casualidad, sino que mi herida de traición atrae esa energía de hombres que traicionen, lastimen, que no cumplan sus promesas para que yo en algún punto despierte y pueda empezar a revisar de qué manera manifiesto y atraigo o para qué atraigo yo a esas personas, porque muy probablemente atrás de mí tengo mucha historia que sanar, integrar y reconocer y validar. Eso es el proceso. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por seguirme. Recuerda compartir la información para quien tú consideres que le pueda servir. Eh, y bueno, seguimos trabajando, seguimos hablando de estos temas. Te invito a que me pongas en los comentarios, yo sé que de repente me ves, de verdad, muchísimo, sirve muchísimo que me regales un like porque hace que el algoritmo de YouTube pues nos siga nos siga presentando esta información para más personas y que también la puedas tú replicar, compartir, es algo que ayuda muchísimo a que se genere y esta información llegue a muchísimos más. Agradezco mucho tu compartir, tu resonar. Te invito a que me pongas en comentarios, ¿te hace sentido, no te hace sentido? ¿Cómo lo has vivido en estas 3 heridas que ya hemos como trabajado? ¿Te suenan? ¿De qué manera te identificas? Y yo con mucho gusto voy a estar por ahí leyéndote y respondiéndote. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Bendecido día para todos.